Las bestias del Apocalipsis. ¿Qué simbolizan las bestias del Apocalipsis? Estimados hermanos y amigos, ha llegado el momento de descifrar el misterio de las bestias que aparecen descritas en el libro bíblico de Apocalipsis, capítulo 12 y 13. Les sugerimos abrir su Biblia y comprobar lo que se está explicando. Apocalipsis o Revelación, capítulo 13, versículo 1, dice: Después vi a una bestia que subía del mar. Tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y una corona en cada cuerno. Escrito en cada cabeza había nombres que blasfemaban a Dios. Esta bestia se parecía a un leopardo, pero tenía las patas de un oso y la boca de un león. Y el dragón le dio a la bestia su propio poder y trono y gran autoridad. Vi que una de las cabezas de la bestia parecía estar herida de muerte, pero la herida mortal sanó. Todo el mundo se maravilló de este milagro y dio lealtad a la bestia. Adoraron al dragón por haberle dado semejante poder a la bestia, y también adoraron a la bestia. ¿Quién es tan grande como la bestia?, exclamaban. ¿Quién puede luchar contra ella? Nueva Traducción Viviente. ¿Qué representa esta bestia que sale del mar? ¿Qué representa el dragón que le da poder y trono y gran autoridad? El dragón es Satanás, el diablo. En Apocalipsis capítulo 12 y versículo 9 está escrito: Arrojaron del cielo al gran dragón, que es la serpiente antigua, es decir, el diablo, llamado Satanás, que se dedica a engañar a todo el mundo. Él y sus ángeles fueron lanzados a la tierra. Traducción Biblia del lenguaje sencillo. Vea, capítulo 12, versículo 3 al 4. Con la ayuda de sus demonios, Satanás controla el mundo. ¿Qué representa la bestia que sale del mar? En Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 al 2 dice: Vi una bestia salvaje que subía del mar. Tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos llevaba 10 coronas, y en sus cabezas nombres blasfemos. La bestia salvaje que vi parecía un leopardo, pero sus pies eran como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. Apocalipsis 13, versículo 1 y 2. Esta bestia que sale del mar, según se describe, es una combinación de bestias salvajes. Tiene el color de un leopardo, pero patas de oso y boca de león, y 10 cuernos. En el libro bíblico de Daniel, capítulo 7, aparecen bestias que salen del mar, cada uno con esta apariencia. Y un ángel dice lo que representan. Leamos.
Daniel capítulo 7 y versículo 2. Esa noche, en mi visión, yo, Daniel, vi una tempestad que agitaba la superficie de un mar grande, con vientos fuertes soplando de todas direcciones. Del agua surgieron 4 bestias enormes, cada una diferente de la otra. La primera bestia era como un león, con alas de águila. Mientras yo observaba, le fueron arrancadas las alas y quedó de pie en el suelo sobre sus 2 patas traseras, como un ser humano, y se le dio una mente humana. Luego vi a una segunda bestia que se parecía a un oso. Se levantó sobre uno de sus costados y llevaba 3 costillas entre los dientes. Y oí una voz que le decía: levántate, devora la carne de mucha gente. Después apareció la tercera de estas extrañas bestias y se parecía a un leopardo. Tenía 4 alas de ave sobre la espalda y 4 cabezas. A esta bestia se le dio gran autoridad. Luego, en mi visión de esa noche, vi a una cuarta bestia, aterradora, espantosa y muy fuerte. Devoraba y aplastaba a sus víctimas con enormes dientes de hierro y pisoteaba los restos bajo sus pies. Era diferente a las demás bestias y tenía 10 cuernos. Veamos lo que el ángel dice que representan estas bestias que salen del mar. Daniel capítulo 7, versículos 17 y 18 dice: estas 4 bestias enormes son 4 reyes que surgirán de la tierra. Pero los santos del Supremo recibirán el reino y poseerán el reino para siempre. Sí, para siempre jamás. Con la ayuda de la historia seglar, hemos llegado a entender que estas bestias son 4 imperios que han dominado la tierra. En el capítulo 2 de Daniel se da la misma secuencia de imperios mundiales. Veamos. En el capítulo 2 vemos el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor de Babilonia. Y en el capítulo 7 vemos el sueño que tuvo el profeta Daniel. En el sueño de Nabucodonosor leemos de la imagen con cabeza de oro. Es equivalente al león alado del sueño de Daniel. Los pechos de plata de la imagen de Nabucodonosor equivalen a la bestia como si fuera un oso. La cintura de bronce o cobre equivale a la bestia como un leopardo del sueño de Daniel. Y las piernas y los pies de hierro y barro mezclado en el sueño de Nabucodonosor corresponden a la bestia extraordinariamente fuerte del sueño del profeta Daniel. Estas 4 representaciones son 4 imperios.
Primero el imperio babilónico, después el imperio medo-persa, el imperio griego y por último el imperio romano. Ahora podemos entender lo que representa la bestia que sale del mar descrita en Apocalipsis capítulo 13. Esta bestia que sale del mar representa todo el sistema político que ejerce dominio sobre todos los habitantes de la tierra. El mar representa todas las naciones, los pueblos del mundo. En Isaías capítulo 57, versículo 20 y 21 dice: pero los malvados son como el mar agitado, que no puede calmarse, cuyas aguas siguen arrojando algas y fango. No hay paz para los malvados, dice mi Dios. Satanás, el diablo, ofreció a Jesús darle el poder, la autoridad sobre todos los gobiernos del mundo, a cambio de que Jesús haga un acto de adoración al diablo. Como Jesús rechazó la oferta, el diablo entregó a la bestia que sale del mar su autoridad, su poder, su trono. De esta manera, el diablo se hace adorar. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 13, versículo 3 al 4, que nos dan estas ideas. Aquí está escrito: y toda la tierra siguió a la bestia salvaje con admiración. Adoraron al dragón, porque él le había dado la autoridad a la bestia salvaje, y adoraron a la bestia salvaje diciendo: ¿quién es como la bestia salvaje? ¿Y quién puede luchar contra ella? Apocalipsis 13, versículos 3 y 4. En el versículo 5 continúa diciendo: se le dio una boca que decía cosas arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Luego ella abrió su boca para decir blasfemias contra Dios, para blasfemar contra su nombre, contra su lugar de residencia, sí, contra los que viven en el cielo. Se le permitió guerrear contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y todos los que viven en la tierra la adorarán. Desde la fundación del mundo no se ha escrito el nombre de ninguno de ellos en el rollo de la vida del Cordero, que fue sacrificado. Apocalipsis capítulo 13, versículos 5 al 8. En el versículo 16 del mismo capítulo dice: a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, les impone la obligación de ser marcados en la mano derecha o en la frente, para que nadie pueda comprar o vender excepto la persona que tenga la marca, el nombre de la bestia salvaje o el número de su nombre. Para esto se necesita tener sabiduría. El que sea perspicaz, que calcule el número de la bestia salvaje, porque es un número humano. Su número es 666, 666. Apocalipsis capítulo 13, versículo 16 al 18. Así es. Los pueblos del mundo están convencidos de que
No hay otra forma de solucionar los problemas de la humanidad. Solo por medios de los gobiernos humanos, solo los gobiernos que emergen del pueblo tienen la solución para nuestros problemas. Las filosofías políticas de izquierda o derecha llegan a la misma conclusión. Nos dicen que los gobiernos de los pueblos del mundo hallarán la solución a todos los problemas de la tierra, de la humanidad. Todas estas ideas fascinan a las grandes mayorías entre las naciones. Ejercen un poder irresistible en la mente de las personas. Por eso se convierten en sus apoyadores incondicionales. Dicho de otra forma, adoran a los líderes políticos y sus ideologías políticas. Es como si estuvieran marcados en su frente o en su mano derecha. Ninguna ideología política es perfecta. Ninguna tiene la sabiduría ni el poder para solucionar los problemas humanos. No pueden eliminar la enfermedad, la vejez, la muerte. Ningún gobierno humano podrá darnos la vida eterna. En la Biblia, el número 6 es símbolo de lo imperfecto y el número 3 es símbolo de énfasis completo. De modo que el número 666 es símbolo del completo fracaso. Dios da una clara advertencia por medio de un ángel a todos los que son discípulos de su amado Hijo, Jesucristo. Vamos a leer esa advertencia en Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 al 12. Otro ángel, un tercero, lo siguió y decía con voz fuerte: si alguien adora a la bestia salvaje y a su imagen y recibe una marca en la frente o en la mano, también beberá del vino de la furia de Dios, servido sin diluir en la copa de su ira, y será atormentado con fuego y azufre a la vista de los santos ángeles y a la vista del Cordero. El humo de su tormento subirá para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia salvaje y a su imagen, y los que reciben la marca de su nombre, no tendrán descanso ni de día ni de noche. Por eso, los santos, los que obedecen los mandamientos de Dios y se aferran a la fe en Jesús, necesitan tener aguante. Apocalipsis capítulo 14, versículo 9 al 12. Los que adoran a la bestia que sale del mar o reciben una marca en la frente o la mano derecha, son considerados por Dios como dignos de destrucción eterna. Pero Jesús dijo a sus discípulos: ustedes no son parte del mundo, y así tienen que seguir o continuar hasta el fin de este mundo. Compare con Juan capítulo 15, versículo 19 en la Nueva Traducción Viviente. La bestia que sale de la tierra, también llamado el falso profeta, vamos a identificarlo según la Biblia. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 al 13. Entonces vi otra bestia salvaje que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos, como de cordero,
pero empezó a hablar como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia salvaje en presencia de ella. Hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia salvaje, la que fue curada de su herida mortal, y realiza grandes señales, hasta hace bajar fuego del cielo a la tierra, a la vista de la humanidad. Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 al 13. La bestia que sale de la tierra sirve a los intereses de la bestia que sale del mar. La bestia que sale de la tierra actúa como un líder religioso, como un sacerdote, como el profeta de la bestia que sale del mar. Hace grandes señales para convencer a la gente, para que adoren a la bestia que salió del mar. ¿Qué simboliza esta bestia? En Apocalipsis o Revelación, capítulo 13 y versículo 14 dice: con los milagros que se le permitió hacer en nombre de la primera bestia, engañó a todos los que pertenecen a este mundo. Les ordenó que hicieran una gran estatua de la primera bestia, la que estaba herida de muerte y después volvió a la vida. Luego se le permitió dar vida a esa estatua para que pudiera hablar. Entonces, la estatua de la bestia ordenó que todo el que se negara a adorarla debía morir. Nueva traducción viviente. Observando los acontecimientos mundiales y la política mundial, hemos llegado a entender que la bestia que salió de la tierra son los Estados Unidos e Inglaterra. Estas dos naciones, después de la Primera Guerra Mundial, promovieron la creación de una sociedad de naciones, que después de la Segunda Guerra Mundial se llamó ONU, Organización de Naciones Unidas. En el siglo XXI, la ONU ejerce gran poder sobre todas las naciones. Un ángel revela el misterio de la estatua a la que se le dio vida. En Apocalipsis capítulo 17, versículo 7 dice: así que el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te contaré el misterio de la mujer y de la bestia salvaje que la lleva, la que tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Apocalipsis capítulo 17 y versículo 7. La estatua a la que se da vida es como la bestia que salió del mar. La estatua a la que se le dio vida es de color escarlata. Es semejante a la bestia que salió del mar, pero de otro color, de color escarlata. Las estatuas tienen que ser semejante al modelo. Esta estatua, a la que se le dio vida, es semejante a la bestia que salió del mar, con 7 cabezas como de león, 10 cuernos, patas de oso, pero de otro color, de color escarlata. El ángel
nos da más detalles sobre esta bestia de color escarlata, su actividad y su destino final. Leamos Apocalipsis o Revelación capítulo 17 y versículo 8. La bestia que viste antes vivía, pero ya no. Sin embargo, pronto subirá del abismo sin fondo e irá a la destrucción eterna. Los que pertenecen a este mundo, cuyos nombres no fueron escritos en el libro de la vida antes de la creación del mundo, se asombrarán al ver la reaparición de esta bestia que había muerto. Aquí se requiere una mente con entendimiento. Las 7 cabezas de la bestia representan las 7 colinas donde la mujer gobierna. También representan 7 reyes. 5 reyes ya han caído. El 6º reina actualmente y el 7º todavía no ha llegado, pero su reino será breve. La bestia escarlata que existía, pero que ya no existe, es el 8º rey. Este rey es como los otros 7, y él también va rumbo a la destrucción. Nueva Traducción Viviente. Durante la Segunda Guerra Mundial, a la Sociedad de Naciones, sus miembros la desintegraron, pero reapareció con otro nombre, ONU. A la bestia de color escarlata, sus miembros la desintegrarán después que haya dirigido la destrucción de Babilonia la Grande. En la ilustración vemos a la bestia escarlata con el nombre Sociedad de Naciones antes de la Segunda Guerra Mundial. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, la Organización de Naciones Unidas sustituyó a la Sociedad de Naciones. Los miembros de la Sociedad de Naciones desintegraron a esta sociedad y formaron, después de la Segunda Guerra Mundial, la Organización de Naciones Unidas. En Revelación capítulo 17 versículo 16 está escrito: tanto la bestia escarlata como sus 10 cuernos odian a la prostituta. La desnudarán, comerán su carne y quemarán con fuego lo que quede de ella. Pues Dios le ha puesto un plan en la mente, un plan que llevará a cabo los propósitos de Dios. Ellos estarán de acuerdo en entregarle a la bestia escarlata la autoridad que tiene, y así se cumplirán las palabras de Dios. La mujer que viste en la visión representa la gran ciudad que reina sobre los reyes del mundo. Nueva Traducción Viviente. Así será. Poderosas potencias políticas empujarán a la ONU a destruir las religiones del mundo. Para este tiempo, los cristianos fieles y obedientes ya habrán salido de Babilonia la Grande. No se identificarán con ninguna denominación religiosa. Lea por favor Apocalipsis 18:4, donde se nos dice que Dios les ordena a sus siervos, a su pueblo, salir de Babilonia la Grande. 42 meses insultando a Dios. En Revelación capítulo 13 versículo 5 está escrito:
se permitió a la bestia decir palabras llenas de orgullo para insultar a Dios, y se le dio poder para usarlo durante 42 meses. Traducción: palabra de Dios para todos. En el versículo 6 dice: abrió la boca para blasfemar contra Dios, para maldecir su nombre y su morada, y a los que viven en el cielo. También se le permitió hacer la guerra a los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Traducción: Nueva Versión Internacional. La mala conducta de los que se dicen cristianos ha dado motivos para que los gobiernos del mundo, los líderes del mundo, maldigan el nombre de Dios. Es en ese tiempo, en 42 meses, que el sistema político mundial atacará a todas las denominaciones cristianas también. La gran tribulación estará en su primer fase. La destrucción de Babilonia la Grande se efectuará en 1260 días, que es equivalente a 42 meses o 3,5 años. El día exacto del comienzo de la gran tribulación está marcado por Dios. Todo el sistema político mundial, los 10 reyes, se volverán contra Babilonia la Grande. La ONU dirigirá el ataque. La bestia escarlata, en 1290 días, será destruida. La ONU, que liderizó la destrucción de Babilonia la Grande, en 30 días más será desintegrada. Sus propios miembros la desintegrarán. Así se llegará a 1290 días de la gran tribulación, según Revelación 7:14 y Daniel 12:11. La estatua a la que se dio vida nunca, jamás será reconstruida. Sus propios miembros darán muerte a la ONU, la desintegrarán. En Revelación capítulo 17, versículo 11 dice: y la bestia salvaje que era, pero ya no es, ella también es un octavo rey, surge de los 7 y se encamina a la destrucción. Es por eso que esta bestia no se halla entre los enemigos de Cristo en Armagedón. Ya ha sido eliminada por sus propios miembros. La gran tribulación durará 1335 días, según Daniel capítulo 12 y versículo 12. Después que Jesucristo instala a 144,000 de sus discípulos en puestos de reyes para que lo colaboren en su reino de 1000 años, se enfrenta a Satanás, sus demonios y sus agentes humanos en la guerra final del día de Jehová en Armagedón. Las bestias que fueron agentes de Satanás para engañar al mundo serán eliminadas para siempre. Por favor, lea Revelación capítulo 19, versículo 19 al 21. En el capítulo 20, versículo 1 al 3 dice: vi a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano.
atrapó al dragón, la serpiente original, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo, donde lo encerró y selló la entrada, para que no volviera a engañar a las naciones hasta que se terminaran los 1000 años. Después de eso, tiene que ser liberado por un poco de tiempo. El gobierno de Jesucristo y sus 144,000 reyes, en 1000 años, repararán todo el daño que han causado a la humanidad. El reino de Jesucristo restaurará el paraíso que Adán y Eva perdieron por desobedientes. La gran tribulación en 1335 días. Durante ese tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de pie a favor de tu pueblo, y habrá un tiempo de angustia como el que no habrá habido desde que comenzó a existir una nación hasta ese tiempo. Durante ese tiempo se salvará a tu pueblo, todo el que esté anotado en el libro. Daniel 12:1. Feliz es el que se mantiene a la expectativa y que llega a los 1335 días. Daniel 12:12. Por más de 2500 años, estas palabras del profeta hebreo Daniel han cautivado la atención de muchísimos estudiantes de las profecías de la Biblia. Estas personas le han dado interpretaciones diversas y extrañas. Hoy, siglo XXI, compararemos lo que han dicho sobre este tema otros escritores y profetas de la Biblia. Leamos lo que dijo Jesucristo. En Mateo capítulo 24 está registrado las profecías de Jesucristo sobre la destrucción de Jerusalén, el templo de Jehová y la llegada del fin del mundo. Leamos Mateo 24:21. Porque habrá una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Si no se acortaran esos días,
nadie sobreviviría. Pero por causa de los elegidos se acortarán. Nueva traducción viviente. Como hemos leído ya en Daniel 12:1, Jesús está usando las mismas ideas. Jesús dice una gran tribulación. Daniel dice un tiempo de angustia. Jesús dice que habrán sobrevivientes. Daniel dice que sobrevivirán los que estén anotados en el libro. Es obvio que Jesucristo está usando las mismas ideas de Daniel. Los dos profetas hablan de un tiempo muy difícil para la humanidad, un tiempo de angustia, de gran tribulación, como la cual no ha ocurrido jamás en la historia humana. Pero no será el fin de la raza humana. Habrán sobrevivientes. Ahora veamos lo que nos escribió el apóstol Juan en Apocalipsis. En Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9 al 10, está escrito: después de esto vi una gran muchedumbre que ningún hombre podía contar. Eran de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, y estaban de pie delante del trono y delante del Cordero. Iban vestidos con túnicas largas, blancas, llevaban hojas de palmera en las manos y estaban gritando con voz fuerte: la salvación se la debemos a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Entonces, uno de los ancianos me preguntó: ¿quiénes son los que van vestidos con túnicas largas, blancas? ¿Y de dónde vinieron? Así que enseguida le contesté: Señor mío, tú eres el que lo sabe. Entonces él me dijo: ellos son los que salen de la gran tribulación. Han lavado sus túnicas largas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le dan servicio sagrado día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tienda sobre ellos. Ya no pasarán hambre, ni volverán a tener sed. Tampoco los castigará el sol, ni ningún calor abrasador. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de agua de vida, y Dios le secará toda lágrima de sus ojos. Apocalipsis 7, 13 al 17. No es difícil darse cuenta que Juan está describiendo el momento después
de la gran tribulación. Y Juan nos dice que muchísimas personas serán sobrevivientes a este tiempo de gran angustia. Lo que Juan relata es igual a lo que dijeron Daniel y Jesús. Sin embargo, solo Daniel nos dice cuántos días durará el tiempo de angustia, la gran tribulación. Daniel 12:12 dice: feliz el que se mantiene a la expectativa y que llega a los 1335 días. Es verdad, Jesús no nos dice el número de días que durará la gran tribulación, pero nos da otros detalles que Daniel no nos dice. Leamos. También habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra angustia entre las naciones, que no sabrán qué hacer ante el rugido y la agitación del mar. La gente se desmayará del miedo y la ansiedad por las cosas que van a venir sobre la tierra habitada, porque los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y gran gloria. Pero al comenzar a suceder estas cosas, pónganse de pie y levanten la cabeza, porque su liberación se acerca. Lucas 21, versículo 25 al 28. Jesús nos da detalles que señalan a un periodo muy difícil entre las naciones, de modo que los 1335 días adquieren un sentido literal. No son años. Nadie puede vivir 1335 años. Las personas que vean el comienzo de la gran tribulación también verán el final y sobrevivirán a ella. Pero ¿desde cuándo se debe comenzar a contar los 1335 días de la gran tribulación? Ninguno de los tres profetas nos dan el día en que se debe comenzar a contar los 1335 días de la gran tribulación. Pero el apóstol Juan nos da detalles que señalan el comienzo de la gran tribulación. Leamos Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 8. Vi a otro ángel que volaba en medio del cielo. Tenía
buenas noticias eternas que anunciarles a los que viven en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía con voz fuerte: teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Así que adoren al que hizo el cielo, la tierra y el mar y los manantiales. Después vino un segundo ángel que decía: ha caído, Babilonia la grande ha caído, esa que hizo que todas las naciones bebieran del vino de la pasión de su inmoralidad sexual. Así será. La gran tribulación, el juicio divino, comenzará con la destrucción de Babilonia la Grande. Sabemos que Babilonia la Grande es el nombre que el Apocalipsis da a todas las religiones del mundo, incluyendo a la cristiandad. Ese detalle es muy importante. Veamos cómo. La historia bíblica y seglar nos relatan que la noche que la antigua ciudad de Babilonia cayó, los ejércitos de Media y Persia secaron las aguas del río Éufrates y el imperio babilónico llegó a su final. Fue el 5 de octubre del año 539 antes era común. El profeta Daniel fue testigo ocular de estos sucesos trascendentales. Esa noche, una milagrosa mano escribió en la pared del palacio del rey Belsasar el juicio divino que ponía fin al imperio babilónico. El profeta Daniel fue llamado para descifrar el decreto de Dios. Por favor, lea Daniel capítulo 5. Estos sucesos históricos tienen su correspondencia moderna en Babilonia la Grande. El apóstol Pablo profetizó: cuando ellos estén diciendo paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de parto de una mujer embarazada, y de ninguna manera escaparán. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 3. En septiembre de 2020 estamos viendo el cumplimiento de esta profecía. La historia se repite. Los altos muros y el gran río Éufrates de la antigua ciudad de Babilonia les daban a sus habitantes una sensación de paz y seguridad. Y el 5 de octubre del año 539 antes era común, en medio de un gran banquete, el rey de Babilonia recibió un mensaje de Dios
una mano milagrosa escribió que todo había terminado para el imperio babilónico. La política mundial del siglo XX y XXI, descrita en el libro de Apocalipsis. La bestia, el número 666 y usted. Apocalipsis, capítulo 13. Vi una bestia salvaje que subía del mar. Tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos llevaba 10 coronas y en sus cabezas nombres blasfemos. La bestia salvaje que vi parecía un leopardo, pero sus pies eran como de oso y su boca como de león. Y el dragón le dio a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. Apocalipsis capítulo 13 versículo 1 y 2. Sabemos que el mar en la Biblia representa a la gente mala. Por lo tanto, esta bestia representa a los líderes políticos que la gente escoge. Satanás, después de ser derrotado y lanzado a la tierra, engaña a todos los humanos por medio de 3 bestias. Esta es la primera. El dragón es el diablo. Leamos lo que dice Isaías 57:20 en la Nueva Versión Internacional. Pero los malvados son como el mar agitado que no puede calmarse, cuyas olas arrojan fango y lodo. Esta bestia tiene un nombre. Por casi 19 siglos ha sido un misterio el significado del número 666. La Biblia ayuda a descubrir el significado. El que tenga entendimiento, que resuelva el significado del número de la bestia, porque es el número de un hombre. Su número es 666. Apocalipsis 13:18. Nadie podía comprar ni vender nada sin tener esa marca, que era el nombre de la bestia, o bien el número que representa su nombre. Apocalipsis 13:17. Y una segunda bestia que tiene 2 cuernos, que habla como el dragón y que sale de la tierra, obliga a que todos reciban la marca de la bestia que sale del mar. Apocalipsis 13:16 dice: a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, les impone la obligación de ser marcados en la mano derecha o en la frente, para que nadie pueda comprar o vender excepto la persona que tenga la marca, el nombre de la bestia salvaje o el número de su nombre. Aquí vemos una mano derecha marcado con el número 666 y la frente de un hombre marcada con el número 666. Leamos el pasaje completo desde Apocalipsis capítulo 13 versículo 11. Dice: luego vi a otra bestia. Esta salía de la tierra, tenía 2 cuernos, como los de un cordero, pero hablaba con la voz de un dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia y exigía
que toda la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, la que se había recuperado de su herida mortal. Hacía milagros asombrosos, incluso que cayera fuego del cielo a la tierra mientras todos observaban. Con los milagros que se le permitió hacer en nombre de la primera bestia, engañó a todos los que pertenecen a este mundo. Les ordenó que hicieran una gran estatua de la primera bestia, la que estaba herida de muerte y después volvió a la vida. Luego se le permitió dar vida a esa estatua para que pudiera hablar. Entonces la estatua de la bestia ordenó que todo el que se negara a adorarla debía morir. Además exigió que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Y nadie podía comprar ni vender nada sin tener esa marca, que era el nombre de la bestia, o bien el número que representa su nombre. Aquí se requiere sabiduría. El que tenga entendimiento, que resuelva el significado del número de la bestia, porque es el número de un hombre. Su número es 666, nueva traducción viviente. Veámoslo todo en imágenes. Aquí tenemos la bestia que sale de la tierra. La bestia que salió de la tierra ordena que todos reciban la marca de la bestia que salió del mar, el número 666, en la mano derecha o en la frente. Además, ordena que se haga una estatua de la bestia que salió del mar y la adoran. La bestia que salió del mar estaba herida de muerte, según lo que nos dice Apocalipsis 13:3. Vi que una de las cabezas de la bestia parecía estar herida de muerte, pero la herida mortal sanó. Todo el mundo se maravilló de este milagro y dio lealtad a la bestia. Veamos ahora la aplicación de lo que hemos estudiado. La bestia que sale de la tierra es los Estados Unidos e Inglaterra, o el Reino Unido. Y este otro cuadro, esta otra imagen, nos muestra la estatua o la imagen que hicieron de la bestia que sale del mar. En el siglo XX, los Estados Unidos y el Reino Unido, la derecha política mundial, después de salir victoriosos de la Primera Guerra Mundial, promovieron la creación de lo que hoy conocemos como la ONU. La mayor parte del siglo XX, la ideología política de la derecha estaba muriendo. Pero desde 1990 su herida se sanó. La ideología política de la izquierda comenzó a derrumbarse. La Unión Soviética es destruida. Con estos detalles que la Biblia nos da, estamos capacitados para entender lo que nos quiere decir el Apocalipsis. La clave está en la expresión una marca en la mano derecha. Apocalipsis 13:16. Leamos con cuidado la aplicación. En los últimos siglos, los políticos se han dividido siguiendo la doctrina política de izquierda y de derecha. Sin embargo, desde 1990 hemos visto que la doctrina de la izquierda está llegando a su final en todo el mundo, de modo que podemos esperar que el mundo siga la doctrina de la derecha política. Ahora podemos entender lo que significa el número 666. Esta marca se pone en la frente o en la mano derecha de todos. Y esta marca es el apoyo intelectual o material que los pueblos dan a sus líderes políticos.
Este apoyo puede ser voluntario o bajo fuerte presión. Son sus esclavos. Pero el apoyo, aunque fuera de todos, nunca será suficiente para resolver los problemas de la humanidad. Las ideologías de izquierda o derecha fracasarán y desaparecerán. Ninguna doctrina humana es capaz de resolver los problemas que la humanidad tiene hoy, en el siglo XXI. Ninguna doctrina política humana es perfecta. Todas son imperfectas. El número 666 da énfasis a este hecho. Nunca podrán los humanos y sus filosofías darnos vida eterna en un paraíso terrenal. En la Biblia, el número 6 es representativo de lo imperfecto y el número 3 es símbolo de un énfasis completo. De modo que el número 666 representa el completo fracaso humano para resolver sus problemas sin la ayuda de Dios. La bestia que sale del mar es un completo fracaso. Su nombre lo pone de manifiesto. 3 veces 6 simboliza el fracaso completo. La Biblia nos exhorta a lo siguiente, en el Salmo 146:3. No confíen en nadie, que ni el hombre más poderoso es capaz de salvarlos. Cuando ese hombre muere, se vuelve polvo, y ese día mueren con él todos los planes que hizo. El Dios de Israel bendice a los que en él confían. Dios hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en él. Dios siempre cumple sus promesas. Hace justicia a los que son maltratados por los poderosos. Da de comer a los hambrientos y pone en libertad a los presos. Biblia de lenguaje sencillo. La doctrina política de la derecha es un fracaso. Será eliminada. También la doctrina política de la izquierda será eliminada. Y junto con ellas, sus apoyadores serán eliminados por el reino de Dios y el rey que Dios ha escogido, Jesucristo. La Biblia describe un cuadro completo del mundo bajo el poder del diablo y sus agentes políticos. Vamos a leer el Apocalipsis, capítulo 13, versículo 3 hasta el 21. Por favor, acompáñenos en esta lectura. Y toda la tierra siguió a la bestia salvaje con admiración. Adoraron al dragón porque él le había dado la autoridad a la bestia salvaje, y adoraron a la bestia salvaje diciendo: ¿quién es como la bestia salvaje? ¿Y quién puede luchar contra ella? Se le dio una boca que decía cosas arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Luego ella abrió su boca para decir blasfemias contra Dios, para blasfemar contra su nombre, contra su lugar de residencia, sí, contra los que viven en el cielo. Se le permitió guerrear contra los santos y vencerlos. Se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y todos los que viven en la tierra la adorarán. Desde la fundación del mundo no se ha escrito el nombre de ninguno de ellos en el rollo de la vida del Cordero, que fue sacrificado. Si alguien tiene oídos, que oiga. Si alguien tiene que ser capturado, será capturado. Si alguien mata con la espada, se le matará con la espada. Por eso, los santos necesitan tener aguante y fe. Y entonces vi otra bestia salvaje que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos, como de cordero, pero empezó a hablar como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia salvaje que en presencia de ella. Hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia salvaje, la que fue curada de su herida mortal. Realiza grandes señales, hasta hace bajar fuego del cielo a la tierra a la vista de la humanidad.
engaña a los que viven en la tierra con las señales que se le permitió realizar en presencia de la bestia salvaje, mientras les dice a los que viven en la tierra que le hagan una imagen a la bestia salvaje, la que tenía una herida de espada, pero revivió. Y se le permitió darle aliento de vida a la imagen de la bestia salvaje, para que la imagen de la bestia salvaje hablara e hiciera matar a todos los que se negaran a adorar a la imagen de la bestia salvaje. A todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, les impone la obligación de ser marcados en la mano derecha o en la frente, para que nadie pueda comprar o vender excepto la persona que tenga la marca, el nombre de la bestia salvaje o el número de su nombre. Para esto se necesita tener sabiduría. El que sea perspicaz, que él calcule el número de la bestia salvaje, porque es un número humano. Su número es 666. El triunfo de la bestia salvaje que sale del mar sobre los santos es momentáneo. La congregación de discípulos fieles de Cristo son los santos. Ellos verán cómo Cristo destruye a la bestia que salió del mar y a la bestia que salió de la tierra. La imagen de la bestia, la estatua, será desintegrada desde adentro. Sus miembros la eliminarán. Veamos cómo Cristo se enfrentará a sus enemigos en Armagedón. Vamos a leer Apocalipsis, capítulo 19, versículo 19 al 21. Y vi a la bestia salvaje, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, todos reunidos para guerrear contra el jinete de aquel caballo y contra su ejército. Y la bestia salvaje fue atrapada, y junto con ella el falso profeta, que realizó delante de ella las señales con las que engañó a los que recibieron la marca de la bestia salvaje y a los que adoraron a la imagen de ella. Mientras todavía estaban vivos, los dos fueron arrojados al lago de fuego que arde con azufre. Pero al resto se le dio muerte con la espada larga que salía de la boca del jinete de aquel caballo. Y todas las aves se saciaron con la carne de ellos. Note que la ONU no aparece en el frente de batalla en Armagedón. Para este momento ya fue destruida. Veámoslo en imágenes. Satanás, el diablo, es el dragón. La bestia que sale del mar, aquí se muestra como un leopardo con patas de oso, boca de león. Y la bestia que sale de la tierra es el falso profeta, los Estados Unidos y la Inglaterra, el Reino Unido. Y abajo, los reyes de la tierra y sus ejércitos contra Cristo y sus ejércitos. La ONU ya está disuelta, destruida. Sus propios miembros la disolvieron. ¿Y usted se dejará poner la marca de la bestia? ¿Adorará a las bestias con las que Satanás engaña a la humanidad? ¿A quién apoyará? ¿A los gobiernos humanos o al gobierno de Dios por medio de Jesucristo? Por favor, lea conmigo Revelación o Apocalipsis, capítulo 14, versículo 9 en adelante. Dice: después un tercer ángel los siguió mientras gritaba: todo el que adore a la bestia y a su estatua o acepte su marca en la frente o en la mano, tendrá que beber el vino de la ira de Dios, que se ha servido sin diluir en la copa del furor de Dios. Ellos serán atormentados con fuego y azufre ardiente, en presencia de los ángeles santos y del Cordero.
el humo de su tormento subirá para siempre jamás. Y no tendrán alivio ni de día ni de noche, porque adoraron a la bestia y a su estatua, y aceptaron la marca de su nombre. Esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia, obedeciendo sus mandamientos y manteniendo la fe en Jesús. Y oí una voz del cielo que decía: escribe lo siguiente: benditos son los que de ahora en adelante mueran en el Señor. El Espíritu dice: sí, ellos son en verdad benditos, porque descansarán de su arduo trabajo, pues sus buenas acciones los siguen. El reino de Jesucristo restaurará el paraíso que Adán y Eva perdieron por desobedientes. Cristianos SC, suscríbase a este canal, comparte este video con su familia, con sus amigos, para su edificación espiritual. Búsquenos en Facebook, solicite su admisión al grupo. Cristianos SC, suscríbete a este canal. Si te consideras un verdadero cristiano, apoyador comprometido con el reino de 1000 años de Jesucristo, comparte los videos que publicamos entre tus parientes, amigos y con todos los que te exigen una razón de tu esperanza.